Bueno, ya para ir cerrando, la historia tiene un montón de datos ocultos que no sabemos y nadie en nuestro equipo, en nuestro crew, tiene más información sobre eso que nuestro compañero Agustín Masui. Así que, Agustín, decirnos. Muchas gracias. Hoy vine con ganas de contar una historia. Una linda historia. Historias del deporte, como saben, se trata de la sección. Así es. Que intentamos contar joyitas, historias que merecen ser contadas y que por ahí no son tan conocidas, pero son muy impactantes, sin duda. ¿Quién nos tiene preparado para hoy, señor Agustín? Hoy vamos a hablar del Partido de la Muerte. Con ese nombre. A ver. Esta es una historia trágica, abierto desde el principio. Bueno. Es de esas que por ahí no tienen un final feliz. No tienen un final feliz. Suele pasar. Pero bueno, es muy interesante sin duda y es muy conocida en otros lares del mundo. Veamos. Vamos a tener que transportarnos al año 1941, plena Segunda Guerra Mundial. Qué época, la verdad, para estar vivo. Qué época jodida. Qué época para estar vivo. Pearl Harbor. Si hubo momentos jodidos, era ese. Sí. Y nos trasladamos específicamente a la ex Unión Soviética, hoy ya desaparecida, actualmente Ucrania. Como sabrán, la Alemania nazi decidió invadir la Unión Soviética y empezó por el país ucraniano. Uno de los grandes hobbies de la Uno de Alemania los nazi. grandes hobbies de un personaje muy pintoresco como era Adolf Hitler, pero él no es el protagonista central de esta historia, por suerte. ¿Y quién es el protagonista? Son varias personas, muchos héroes, pero vamos despacio. Corría el año 1941, Ucrania es invadida por el ejército nazi y es ocupada. Bien. ¿Qué es lo que pasa? En esa época el fútbol ya había ganado mucho protagonismo en la Unión Soviética. Y había un equipo muy importante de esa época que era el Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev venía ganando varios torneos y era un equipo muy conocido. Obviamente, cuando el país queda en control alemán, el fútbol profesional se disuelve y los jugadores tienen que dejan de trabajar de eso y muchos quedan en condiciones de indigencia. Y aquí entra uno de los protagonistas principales de nuestra historia. Sabrán disculpar, no pronunciaré los nombres de nadie porque al ser nombres ucranianos Claro, difícil. es muy difícil pronunciarlo. Estamos hablando de un panadero, un ucraniano de descendencia alemana que tenía autorización para trabajar y era dueño de la panadería estatal número 3. Él un día encuentra al ex arquero del Dinamo de Kiev tirado en la calle en condiciones deplorables y le ofrece trabajo. Le ofrece trabajo como barrendero en la panadería. Va pasando el tiempo y le dice que busca a sus ex compañeros. Este hombre, el panadero, era fanático del Dinamo de Kiev. Era fanático del equipo. Entonces se le ocurre la posibilidad de hacer un equipo de fútbol de la panadería y que empiece a jugar en diversas competiciones, ¿no? Bueno, lo busca a este hombre, al ex arquero, y él a su vez empieza a buscar a sus compañeros. Logra reclutar a 8 compañeros del Dinamo de Kiev. Del que era en ese entonces el Dinamo de Kiev, un buen Dinamo número. que supo ser el Dinamo de Kiev en su momento, se disolvió y hoy sigue existiendo el equipo. Bien, y a eso se le suman 3 jugadores del Lokomotiv Kiev, que era otro equipo profesional de la ciudad. Claro. El equipo empieza a andar muy bien en el año 1942, se llamaba el FC Start, Fútbol Club Start, este es el nombre. Y empieza a jugar varios partidos. ¿Y qué es lo que pasa? Los alemanes tenían una costumbre. Los países que invadían buscaban dominarlos también psicológicamente y simbólicamente. Y esto lo hacían a través de competiciones deportivas. Claro. Buscaban demostrar la superioridad de la raza aria en las competiciones deportivas. En todos los lugares que podían. En todos los lugares que podían. Y lo querían hacer en el fútbol también. Y por lo tanto se armaban muchos partidos. Bueno, cuestión que el FC Start era un muy, muy buen equipo. Para decirte que no perdió nunca. Está invicto. Bueno. Tremendo, entonces. Hasta el día de hoy sigue invicto. Bueno, empezaron a jugar varios partidos contra muchos soldados alemanes de diversos rangos, hasta que finalmente llegó el día del 6 de agosto de 1942. ¿Y qué pasó? Y acá es el momento culmine de la historia. Juegan contra un equipo de la Fuerza Aérea Alemana y de las SS. El partido lo termina ganando el FC Start 5-1. Pero como te lo imaginarás, los alemanes se quedaron con la sangre en el ojo. Muy contentos. No estaban muy contentos con lo que había pasado. Se sentían un poquito tocados en el orgullo. Entonces pidieron inmediatamente la revancha, que iba a ser un 9 de agosto de 1942, 3 días después solamente. Desde ya al principio había un clima hostil. Había un clima hostil para los ucranianos, ¿no? Sí, me imagino. Y cabe recordar que si los alemanes buscaban
dominar psicológicamente y simbólicamente a los equipos a través de la dominación deportiva. Cuando perdían sucedía todo lo contrario. Y estos muchachos del FC Star estaban haciendo despertar cierto orgullo nacionalista. Claro. Y eso a los nazis no les gustaba nada. Vamos a ver eso. Muy bien, volvemos al día del partido. El árbitro, para que te des una idea, era miembro de la SS. Uy, bueno, empezamos tranqui. Y antes del partido, había algunos jerarcas del partido nazi en el estadio, y el árbitro le pide a los jugadores que hagan el saludo oficial de la Alemania nazi. Claro. Que los saluden. Y ellos se niegan. Obviamente los soldados alemanes sí lo hacen, ellos se niegan. Muy bien, comienza el partido. Y como te podrás imaginar, la cancha estaba un poquito inclinada para los alemanes. Sí. Al punto que le llegan a pegar una patada en la cabeza al arquero del FC Star y el árbitro no cobra nada. Cobra choque. Cobra choque. Y de ahí viene el primer gol que hacen los alemanes, que se ponen en ventaja. Claro. Bueno, como te imaginarás, pegaron de lo lindo ese partido. Pero a veces el fútbol es justo. No me digas, no me la cuentes. Sí, a veces, aunque usted no lo crea, a veces el fútbol es justo. ¿Y qué pasó? Y al final del primer tiempo, el FC Star ya estaba ganando 2-1. Está ganando 2-1 y se van al vestuario. Cuando se van al vestuario, reciben una visita de esas que no te gustaría recibir nunca. Llega un oficial del ejército y palabras más, palabras menos. Le dice, muchacho, más vale que vayan pensando en dejarse perder, porque si no... Acá se arma. No la cuentan, che. Claro. ¿Y qué hicieron los ucranianos? ¿Qué es lo que haría todo el mundo? Y hace caso, se deja ganar. Claro. Pero estos tipos decidieron que no. Estos tipos decidieron seguir jugando. Decidieron no faltar a su orgullo y con mucha valentía y con dos bien puestas. Sí. Salieron a jugar. 5-3 le ganaron a los alemanes. Uy, qué paliza. Y hay un momento que es clave en el partido, es culmine. Uno de los defensores del Dinamo del FC Start se gambetea todo el equipo alemán. A lo de Diego en el 86, se gambetea el arquero, queda solo bajo el arco y tenía que dar un pase a la red, apenas acariciarla para meterla. Sí. ¿Y sabes qué hace? ¿Quién? Se da vuelta, mira la mitad de la cancha y le tira la pelota a la mitad de la cancha a los alemanes. No. La humillación total. La humillación total. Él les tuvo misericordia. La misericordia que ellos no tenían con los demás, él la tuvo. Eso fue la peor humillación. Te podrás imaginar lo que fue eso. Claro. Podés imaginar cómo le caían los anteojos desde el cielo del vago. Claro. Así, más o menos. Las lágrimas. Y ahora viene la parte triste. Y ya me imagino que habrá pasado. Una semana después, vuelven a jugar otro partido el FC Star y lo gana 8-0. Pero después de ese partido, comienzan las detenciones de la Gestapo. A los jugadores se los acusó de conspirar a favor del gobierno soviético, que se encontraba en guerra todavía con la Alemania nazi, en plena ocupación. Y uno de ellos murió torturado en una comisaría. Sí. El resto fueron llevados a campos de concentración, donde 4 morirían en el año 1953 fusilados. Qué tremendo. 3 sobrevivirían y contarían esta historia para la posteridad. ¡Fua! ¡Qué tremendo! ¿Qué? A mí, la verdad que yo cada vez que escucho este tipo de historias, digamos, que tienen que ver con la Alemania nazi y cómo se manejaban los muchachos, quedo cada vez más sorprendido del nivel de perversión que manejaban a la hora de este dominio, digamos, que intentaban ejercer. Me parece muy loco, digamos. Sí, no. A ver, te prometo traer más capítulos relacionados al deporte y a la Alemania nazi. Y un día nos podemos salir al deporte y hablar de la Alemania nazi en general, porque hay bibliografía. Hay para tirar manteca al techo. Bueno, todavía no terminé, quedan un par de cositas más. Quiero saber más. Obviamente, lamentablemente, esto es la vida real y los tipos no volvieron de la muerte. Sí. Pero al día de hoy, en el estado del Dinamo de Kiev, en la salida hay una estatua de estos héroes, porque son héroes. Sí. Y bueno, hasta el día de hoy se los conmemora, se han hecho incantable número de películas y bueno, te imaginarás vos también que después con el auge de la Unión Soviética, de Joseph Stalin y todos los intentos de propaganda que había para intentar generar nacionalismo, esta historia fue explotada hasta el cansancio. Sí, pero irónicamente, en esas ironías de la vida, la película más conocida relacionada a este tema es una norteamericana protagonizada por Sylvester Stallone que se llama Escape a la Victoria, del año 1981, que cuenta con la actuación de grandes futbolistas.
Claro, bueno, me imagino que también habrá tenido que ver con todo el presente de Hollywood. Así es. Y la explotación, digamos, de Hollywood con respecto a este tipo de historias, digamos. Sí. Que tenían que ver con la Guerra Fría y bueno, todo lo que iba durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Sin ir más lejos, podemos hablar justamente si hablamos de Stallone, no podemos dejar de mencionar Rocky. Claro. Y hablar de Rocky 4, pero bueno, yo creo que el señor acá va a tener una sección dedicada a Rocky 4 y a la batalla simbólica que se ¿Cómo te gusta? En realidad tu tema es el cine, pero lo podemos hacer una colaboración, algo en conjunto y podemos hablar de eso. Una columna híbrida. ¿Cómo le gusta pedir temas a Marquitos? Me encanta pedir temas porque no nos queremos quedar sin ideas para los próximos programas porque tenemos la esperanza de que esto vaya para rato. Bueno, por último me gustaría, ya concluyo esta historia, pero a mí me gustaría dedicarla a la gente que nos está escuchando y sobre todo a aquellas personas que enfrentan con valentía la vida, el día a día, en las distintas situaciones que les toque pasar. Aquellos que se levantan a las 6 de la mañana para darle comer a su familia, son valientes de la vida y se merecen un homenaje. Aquellos que se rebelan contra las injusticias, que creen en un mundo mejor y que están dispuestos a morir por lo que creen, para ellos va dedicada esta columna. Y como dijo un hombre muy sabio alguna vez y un gran amigo de este programa, aquel que no está dispuesto a morir por algo no merece vivir. Bueno, hermosa columna. Muy bien. Excelso, señor Agustín. Bueno. Nada, felicidades posta por ¿Dónde está el efecto de los aplausos? Ponémelo, por la columna. Por favor. Mirá, yo ahora mismo tengo la botonera acá a mano para poner los aplausos. Estaría sonando ahora mismo. Me hacen sonrojar. Hacían falta los aplausos. No, en serio. Felicidades, posta. Siempre, cada vez mejor. Cada vez mejor las secciones están saliendo, cada vez más un dinamismo y esperamos que pronto podamos seguir evolucionando y creciendo como este hermoso grupo que hemos formado, porque fue un grupo hecho por voluntad, y que se juntó por azares del destino, pero que terminó creando algo maravilloso. Y esperamos que les guste a la gente también que nos está escuchando. Eso es lo importante, que la gente le guste y nos diga si le gusta o no, y nosotros nos debemos a nuestro público. Así como es, todos aquellos que intentamos. Nos debemos a nuestro público.